dándole a Ángeles. Muy buenas noches, profe, ¿cómo estás? Estuvo a gusto. ¿Me escucha? Sí, profe, te escucho bien. Este momentico prendemos acá este coroto primero para poder hablarnos. ¿Ahí me escucha? ¿Sí me escuchan? Hola, profe, buenas noches, sí, No, señor. parte claro, Ahora profe. sí los escucho. Es que hasta ahora hablaron, claro. No los había escuchado porque hasta ahora hablaron. Bueno, mis hermanitos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Cada uno de ustedes, ¿bien? Les cuento que la próxima semana, a esta hora, ustedes estarán felices porque estarán llegando a lo que ustedes más anhelan, que es un parcial. Es el momento más feliz de sus vidas. Entonces espero que sea algo que podamos disfrutarlo, que podamos sentirnos contentos porque todos vamos a participar de algo tan agradable y tan maravilloso como son parciales. Eso, tómese un traguito ahí para el dolor y la angustia de ese coso. Yo, Sebastián. Bueno, ya vamos concluyendo acerca de nuestros temas, acerca de todo lo que son las corrientes religiosas y lógicamente que aún hay cositas por tocar que vamos a hacerlo hoy una parte y mañana y creería yo que alcanzamos otra parte porque el miércoles, porque el miércoles estaremos haciendo el parcial, como tal es el miércoles, ¿no? Haremos el parcial y que es 2 horas, por lo que son 2 horas y es más fácil que en 2 horas puedan hacer el parcial, porque si dejamos para el jueves, que tenemos una sola hora, pues de pronto a algunos no les alcanza la hora y puede ser más fatídico para algunos, más doloroso, más angustioso para algunos. Entonces, para evitar eso, más bien vamos a tratar de hacerlo en el martes, el miércoles que tenemos las 2 horas. Pues me parece, ¿no? ¿Sí o no? Más factible para todos. ¿Sí? Y el jueves ustedes pueden hacer todas las transacciones a Nequi, no hay problema. Depende cómo les vaya. Entonces, así mismo será la cantidad. No, mentira, hermano, tú sabes que puedo molestar. No estoy diciendo nada raro, es solamente por molestarle. ¿Listo? Bueno, ahora sí, es que estoy tratando aquí de abrir acá lo que vamos a hablar un momentico para que podamos trabajarlo adecuadamente. Un segundito, mis queridos y apreciados conciudadanos del reino. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Un segundito, mis hermanitos, ya como acabo. Me quedo bien re fácil y me se quita todo. Eso es. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Así. Momentico, mis hermanitos, un momentico, un momentico.
Eso es mucho mejor. Bueno, vamos a trabajar un poco acerca de lo que hemos denominado el deísmo, según lo que vamos hablando acerca de acerca de lo que vamos hablando en nuestros temas, del índice que hemos trazado para nuestras clases. Entonces, hablaremos del deísmo. eh, Algunos lo denominan naturalismo, ¿sí? Y vamos a tratar de meternos un poquitico en el asunto, a ver qué entendemos por todo este asunto del deísmo o lo que denominamos naturalismo. Entonces, para hablar del deísmo es necesario que tengamos en cuenta algunos aspectos para saber cómo comenzó, qué es eso, y como dijo alguien por la calle, a ver cómo se come eso, con qué se come, dijeron algunos. Entonces, hablando del deísmo, en sí es una corriente filosófica y no sé si religiosa. Realmente algunos dicen que religiosa, pero desde mi punto de vista creo que no es algo religioso, ¿sí? Desde mi punto de vista tal vez no lo es, no es religioso, pero vamos a ver en el camino, a ver si tiene algo de religión o no, pero sí es una corriente filosófica. Recuerda cuando estábamos viendo algo acerca de lo que era, cuando estábamos viendo de las religiones orientales y veíamos en las religiones orientales a, a un grupo, a un grupo que nosotros observamos y que era más filosófico que religioso. ¿Se acuerdan de qué grupo estoy hablando? La pregunta puede salir mañana, el próximo miércoles, ¿no? ¿De qué grupo era? ¿Se acuerdan? ¿El taoísmo, profe? ¿El qué? ¿Taoísmo? El taoísmo. ¿Alguien da más? ¿Están de acuerdo todos que era el taoísmo? A ver, levanten la manito ahí los que dicen que sí es el taoísmo. Si no quieren hablar, levanten la manito. Dependiendo, les voy a colocar 5 o les colocamos 1. Bueno, ¿sabían ustedes que estoy tan tentado con ustedes a hacer un parcial oral donde yo les pregunte a ustedes algo y cada uno, porque estoy mirando que a cada uno le voy a dar estoy pensándolo, no lo estoy diciendo que lo voy a hacer todavía, estoy que lo pienso. A cada uno le doy una hora específica para que ingrese en esa hora específica. Lo podemos hacer entre miércoles y jueves, que son las posibilidades que tengo, y les doy a cada uno 5 minuticos, 10 minuticos, dependiendo cuántos somos. Tengo que mirar que somos como 16 en el grupo. Y les doy 10 minuticos, podría ser, y trabajamos en los 10 minutos. Cada uno va a responder lo que le corresponde ahí. Y van ingresando, los que van ingresando en la hora exacta, para que ingresen y cada uno y tiene sus 10 minuticos y sale a descansar el resto a vacaciones. Estoy pensando en eso. ¿Les parece? Interesante, ¿Ustedes profe. están de acuerdo con eso? Profe, No, pues profe. yo estaría de acuerdo, pero tengo una pregunta antes. ¿Se preguntará lo que se vio en este corto o lo que se vio alrededor de todo este semestre? Solo en este corte. Entonces Solo lo sí, que yo se ve estoy en de este corte. acuerdo. No vamos porque ya los otros cortes ya les hicimos parcial, ¿sí? Y no necesitamos hacer más parciales del anterior. Entonces, solamente lo que vimos en este corte. Pues yo estoy de acuerdo, mi voto es a favor y ya hay otro en contra. Ah, Henry fue el que dijo que no le gusta como mucho. No, profe, la verdad no. Pero ¿por qué, Henry, hermano? Usted sale más rápido, 10 minuticos y queda libre, imagínese. Fácil. Profe, creo que Sebastián también dice que, oh, la idea no es salir rápido, la idea es hacerlo bien, profe. Entonces necesitamos más tiempo. Yo necesitaré más tiempo. Ese es el argumento. no, pero es que usted lo hacen bien porque como ustedes estudian y leen con anticipación, usted lo hacen perfecto. Yo les hago la pregunta y ustedes van a contestar perfecto. Y lo hacen bien y lo hacen rápido, 10 minutos y salen. ¿Ve? Mucho mejor. Y de paso sé que ustedes estudiaron. De paso sé que ustedes saben del asunto.
Tengo 2 en contra, 1 a favor, los demás no saben, no responden. Profe, que voten en el chat y ya, ahí queda constancia de lo que votaron. A ver, vamos a tomar lo que dice Lorenzo. Ahí en el chat coloque usted sí o no. Coloca sí, no, y ya sé, sí o no. Para los que acaban de llegar, estoy preguntando para hacer el parcial oral. 10 minuticos cada uno. Ingresa sus 10 minutos, tiene su parcial, 2 preguntitas, solamente 2 preguntas y ya. Sí, no, sí, no, sí, no. Y cada uno va respondiendo. Veamos qué dice aquí en www Corrientes Religiosas. Daniel, estamos votando a ver si el parcial se hace de manera oral. Entonces, si estás a favor, escribe sí en el chat. Si no, pon no. ¿Y cuál es la mecánica del oral? Una pregunta de lo que hemos visto y ya. Por lo que Dos entiendo, preguntas. 2. Y solo lo que se vio en el último corte. Pero la hace aquí o va a ser en una sala aparte y cada uno va pasando al matadero. No, yo les doy a ustedes el horario para que cada uno ingrese en el momento específico durante 10 minutos. Entonces a uno, por ejemplo, le toca, digamos, a las 8, de 8 a 8 y 10 uno, el otro va de 8 y 10 a 8 y 20, el otro va de 8 y 20 a 8 y 30, así, y los que no puedan el miércoles, porque el tiempo no nos alcanza, lo haremos el jueves. Profe, pero ya todos votamos que no. Solo 2 personas votaron que sí. No, 4 dijeron que sí. 5. No, porque David hizo 2 votos. Profe, en Sí. ese caso los que votaron que sí, pues ellos pueden ser citados. Pero si usted continúa, entonces hacemos paro, como la Universidad Nacional, ¿sí o no? Pueden echarme piedras desde allá, no hay problema. Piedras virtuales. Les toca pagar otro semestre. Realmente, pues, o sea, yo le hago el comentario porque no es estipulado, no lo dije desde el principio. Entonces, como no está estipulado, pues tampoco lo voy a colocar aquí adrede de una aquí como para que digan todos sí, tiene, no. Por eso le hago la pregunta. Lo he estado, por eso digo, lo he estado pensando a ver qué tal. Bueno, entonces, por ejemplo, bueno, la mayoría están diciendo que no, que ellos prefieren pagar por Nequi, dice acá. Em, Bueno, ya está claro que entonces más bien haremos las 10 preguntas y no las 2 preguntas más bien. 2 preguntas eran rápidamente y salíamos del paso. Pero más bien hacemos las 10 preguntas y listo, todos quedan tan felices de la vida. Y hacemos el parcial aquí más bien. ¿Listo? No, era solamente por el comentario, no se preocupen, tranquilos. No se sientan mal porque dijeron que no. De todos modos, el Señor también los perdona. Tranquilos, como les digo, no les había explicado desde el principio, como no está estipulado desde el principio, entonces esto tiene que ser concertado. Si no hay acuerdo, no hay problema. Y aquí sí escuchamos a la gente, aquí la gente tiene voz y voto y se le escucha, así no estén de acuerdo. ¿Listo? Vale. Entonces, estábamos hablando acerca de la importancia de mirar el deísmo y como en el taoísmo, ¿sí? De acuerdo, Adriana fue la que comentó, ¿no? Como en el taoísmo, es algo más filosófico, es algo más filosófico que religioso. Y creo que el deísmo va más desde el punto de vista filosófico que religioso, realmente sí. Entonces, en ese caso, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuando estudiamos el deísmo, eh,
Bueno, sí, ya, no, tranquilo, ya leí, ya estoy leyendo los últimos que colocaron ahí que están con temores. Tranquilo, no se preocupen, lo haremos normalmente, el parcial. Entonces, el deísmo es más filosófico que religioso. Sin embargo, como menciona, algunos sí sostienen que tiene que ver algo con lo religioso. Y básicamente su creencia está en que sí hay un ser supremo. El deísmo sí habla de un ser supremo, que es el creador del universo, pero hasta ahí. No hay intervención directa de un Dios con los seres humanos como lo plantea la Iglesia, por ejemplo, como lo plantea el cristianismo, como lo plantea el catolicismo, o como lo plantea tal vez el musulmán u otros. Entonces, creen en un Dios que establece las leyes, ese Dios establece las leyes y el mundo va a sobrevivir de acuerdo con las leyes que han sido establecidas. Es en esas leyes que se va a mover el mundo como tal. Pero hablemos entonces un poquitico acerca de lo que es el contexto, y permítame un poquitico, paso por acá, este cuadrito acá, eso. Cuando hablamos nosotros del contexto, de las raíces y de las reacciones, lo que es el origen de dónde apareció todo esto del deísmo. Entonces, podemos decir que el deísmo surge básicamente en Europa. Ahí arranca el deísmo. Y básicamente podríamos decir que es el siglo XVII que inicia, pero su fuerza va a estar en el siglo XVIII. Y realmente podemos mencionar que sus raíces serán el Renacimiento y la Revolución Científica. Ahí está la raíz del deísmo, el Renacimiento y la Revolución Científica. ¿Recuerdan ustedes qué es el Renacimiento? ¿De qué estamos hablando con el Renacimiento? ¿Qué época? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Renacimiento, ¿qué época? ¿Siglo XV, profe? Siglo XV. ¿El siglo XV sería los años 1400? Normalmente. Más o menos, sí, señor. Bueno, podríamos decir, Adriana, que está a final del siglo XV, por 1400, al menos 1484 fue cuando salió la imprenta y es parte del Renacimiento. Digamos que allá comienza, pero la fuerza del Renacimiento está en los años 1500. Ahí está la fuerza del Renacimiento, en los años 1500. Es decir, que todo lo que se vio en la Reforma es parte del Renacimiento, ¿sí? Y recuerde que en el tiempo de la Reforma, una de las cosas que se dieron, en el tiempo de la Reforma es que tenemos uso de razón para poder escudriñar exactamente qué es lo que quiere decir cada cosa, qué es lo que da pie para lo que llamamos más adelante la ilustración, ¿sí? Entonces, no nos quedamos con una sola interpretación del mundo, sino que hay varias interpretaciones del mundo y cada persona podría tener su interpretación del mundo, que es donde aparece todo eso en el tiempo del Renacimiento. En el Renacimiento se pone más el énfasis en el arte, en la cultura, en el ser humano, ¿sí? Entonces, ya las imágenes que se hacían que anteriormente era acerca de los ángeles, de los santos y todo eso. Esas eran las imágenes principales que había antes. Pero a partir del Renacimiento, entonces se empieza a mirar más bien lo que son las imágenes del ser humano, del hombre, la mujer, las imágenes de crear las imágenes de la Mona Lisa, que salen también por aquí en aquel entonces. El David, que realmente hicieron, se me fue el nombre, ¿quién fue el que hizo David exactamente? Creo que no sé si fue Da Vinci o fue algo parecido, ¿no? Alguien, creo que fue Da Vinci que hizo David, sí. No, Entonces, dice Miguel Ángel. todo esto sale en el Renacimiento, ¿sí? El Renacimiento es una época donde la escritura empieza a surgir. Recuerde que la imprenta arranca en 1484 con Gutenberg y entonces empieza a surgir la escritura. Y claro, los años 1500 es una época de escribamos lo que salga. Y eso es, digamos que las raíces, estoy hablando hasta ahora. Así, Miguel Ángel dice acá que Sara que fue el que creó David. Miguel Ángel. Entonces, gracias Sara por el comentario. Entonces, aquí empezamos a ver cómo
las raíces nacen en el tiempo del Renacimiento y también en el tiempo de la Revolución Científica, ¿sí? ¿Alguien conoce un poquito del tiempo de la Revolución Científica? ¿Alguien sabe de la Revolución Científica? ¿Qué sabemos de la Revolución Científica? A ver, comentarios. ¿Quién se quiere ganar el 5? Profe, sería cuando la revolución científica sería cuando los científicos comenzaron a usar el método científico, digamos, de lo que cualquier teoría que ellos tengan tiene que no solo estar basada, digamos, tiene que tener evidencia a favor, sino que también tiene que ser reproducible. Sí, algo, ya vamos por ahí. Recuerde que la revolución científica aparece más o menos en el año 1600, algunos le denominan 1650 con René Descartes, ¿sí? Donde empieza a mencionarse que todo lo que existe debe tener evidencias y empieza entonces todo lo que es la revolución científica a trabajarse el método de la observación para poder analizar las cosas. Entonces, todo aquello que no pase por el método científico, pues no existe. Todo aquello que pase por el método científico parece que no es algo que podamos creer. Por eso, en el método científico, pues Dios, ¿cómo metemos a Dios en un tubo de ensayo? Porque al hombre se le puede estudiar, al animal se le puede estudiar, a la naturaleza se le puede estudiar. Podemos estudiar algo de lo que es la luna, a pesar de que no han subido a la luna, pero ya empiezan a ver telescopios y empieza a verse que el sol aparece allí y que hay planetas y que estamos dando la vuelta al sol y todo eso se puede empezar a estudiar. Pero Dios, ¿cómo estudiamos a Dios? Parece ser que como que a Dios lo vamos a dejar a un lado, porque ¿cómo vamos a estudiar a Dios? No vamos a poder estudiar a Dios. Entonces la revolución, lo que es el renacimiento y la revolución científica, son las bases que se tienen para poder arrancar con lo que denominamos nosotros en la época del deísmo, ¿sí? Este renacimiento y la revolución científica promueven el pensamiento crítico y la observación empírica. Entonces, aparecen figuras como Galileo Galilei, Isaac Newton, René Descartes, que sienten las bases para lo que se denomina un enfoque racional, menos dogmático, pero con más conocimiento. Y el mundo empieza a usar la razón. Recuerde que para esta época moderna, que arranca a partir del año 1650, con el tiempo de René Descartes aproximadamente, para esa época de 1650, entonces, arranca la época de la modernidad, pero la época de la modernidad tiene una característica principal sobre todas las demás, porque hay muchas características en la época moderna, pero la época moderna se distingue de las anteriores porque básicamente está enfocada en la razón, ¿sí? En la razón. La época antigua se basa en las ideas, percepciones. La época la época medieval se basa en lo teológico, en, Dios, en Dios, en la iglesia. Pero la época moderna se va a basar en la razón. Ahí está el punto. La época posmoderna, que es donde nosotros estamos, se va a basar un poco más en los sentimientos, pero ahorita estamos en una época que es posmoderna, muchos basados en los sentimientos, pero con una alta tecnología, que es una de las características del posmodernismo. La tecnología unida a los sentimientos, que es lo que tenemos en nuestro tiempo. Entonces, ahí arranca el deísmo, son las raíces del deísmo. Pero tendríamos que preguntarnos entonces, ¿qué es básicamente entonces
el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto realmente de este asunto? Y en el contexto podemos ver que en el siglo XVII, es decir, año 1650, que arranca la época de la razón, o denominamos la época de la razón, y va hasta el siglo XVIII con una fuerza a encontrarse en el contexto de la Ilustración, la época de las luces. ¿Han escuchado ustedes hablar de la época de las luces? ¿Sí? ¿No? ¿Época de las luces? ¿La Ilustración? ¿Alguien puede decirme qué es eso de la época de las luces, de la Ilustración, todo eso? ¿Quién me explica un poquitico eso? Es que quiero cerciorarme de que se está entendiendo lo que es. Por eso pregunto si conocen la época de la razón, perdón, la época de las luces, la época de la Ilustración, siglo XVIII. ¿Sí? Profe, que ahí no ¿Quién? sería, digamos, cuando... Es que me acuerdo que alrededor de ese siglo varios eventos importantes están ocurriendo. Uno de ellos fue, digamos, como el auge de las democracias, por así decirlo, como ese pensamiento con la Revolución Francesa. Ocurrió durante ese siglo, si mal no me acuerdo, y lo de la independencia de Estados Unidos, pero ya ahí más no puedo dar detalle. Bueno, vale, gracias. ¿Alguien nos puede hablar un poquitico de la época de las luces? Bueno, entonces, la época de las luces es un periodo marcado por un énfasis profundo en la razón, en la ciencia y el cuestionamiento de todo lo que son las autoridades. Esa es la época de las luces, donde se le enseña a la gente a hacer crítica con todo lo que hay, porque la razón lo es todo. Entonces, en la época de lo que llamamos la época de Ilustración, es una época donde las personas como tal se enfocan en no vamos a comernos el cuento, vamos a indagar, vamos a estudiar, vamos a profundizar en todas las cosas. Por eso la razón, la ciencia, empiezan a cuestionar absolutamente todo lo que se les encuentre al paso. Y dentro de eso, una de las cosas que van a cuestionar pues son las instituciones religiosas. Cuestionan todo lo que tenga que ver con la religión. Cuestionan también las monarquías que también se estaban dando en algún momento. Cuestionan también un poco todo lo que tenga que ver con autoridades. Todo lo que tenga que ver con autoridades, todo se lo van a cuestionar. Entonces, la época de las luces se llama la época de las luces o la época de la ilustración porque ahí el énfasis está en la razón. Se supone que ahí se va a encontrar el pleno conocimiento y que no vamos a estar más en la oscuridad, sino que estamos viviendo un completo despertar del pensamiento. A eso se le denomina la época de las luces y está en el siglo XVIII con toda su fuerza. Y ese es el contexto donde arranca el deísmo. Ahí, en ese contexto, donde hay una crítica profunda. Recuerde que en la época de la Ilustración, o que llamamos la época de las luces, se hace una crítica profunda a la religión, pero también se hace una crítica profunda a todo lo que es el estudio de la Biblia. La crítica es a fondo, tanto que se llama la crítica alta y la crítica baja, en el sentido de que se va a estudiar con profundidad de dónde vienen los textos, quién produjo los textos, de dónde salieron los textos, quién escribió los textos, por qué ese texto está escrito así, en el original no estaba. Vamos a tratar de indagar cómo fue que arrancó en el inicio, a ver si sí es realmente lo que se tenía en ese entonces o fue que alguien le añadió cosas, alguien le puso cosas. ¿Sí? Esa es la crítica. La crítica en este caso no tiene, no es la idea de, digamos, no es la idea de, perdón la redundancia, de criticar las cosas, sino la idea de hacer un estudio para conocer la verdad. A eso se refiere con una crítica alta, crítica baja, etcétera. ¿Sí? Eso se da en esa época. Pero también vamos a ver un poco, no solamente lo que denominamos las raíces del contexto, sino también que este asunto del deísmo es una, llamémoslo así, una reacción. He colocado ahí una reacción.
porque el deísmo que surge con fuerza en el siglo XVII, es decir, como estoy mencionando, entre el siglo XVII y XVIII, que están ahí con mucha fuerza, 1600, 1700 y hasta 1800 que llegan con fuerza. Este punto del deísmo surge en el XVII con más énfasis y es una reacción contra los dogmas y las guerras religiosas que habían plagado a Europa. Entonces, los dogmas son puntos que la institución religiosa puso y que nadie le va a mover. Esto es inamovible. Esto lo dijo el Papa y así tiene que ser. Punto. No le dan la oportunidad a la gente para que estudie a ver si eso es así o no. Entonces, como los dogmas se están imponiendo en esta época, en Europa durante los siglos XV, XVI y XVII todavía, pues en cierta manera el deísmo es una reacción a esos dogmas, porque entonces el deísmo empieza a revisar y a trabajar cómo es que, cómo es que podríamos vivir sin ese dogma. Ese dogma, ¿por qué salió? ¿De dónde salió? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál es la idea de eso? Y empiezan con profundidad a estudiar la parte dogmática y se dan cuenta que esto no es, y por tal motivo, digamos que ese es el contexto y es una reacción a todo lo que tiene que ver con las normas. Entonces, los deístas estaban buscando una forma de creencia en Dios, pero que esa creencia en Dios no fuera algo que yo voy con los ojos tapados siguiendo a quien me dice lo que me dicen o lo que los demás quieran, sino que ellos están buscando, sí, creer en Dios, pero que su creencia sea racional y compatible, no incompatible, sino y compatible con todos los descubrimientos científicos y filosóficos que van empezando a encontrarse. Y el deísmo dice, queremos creer en un Dios, pero desde el punto de vista razonable, que tenga claridad, que se pueda enseñar desde el punto científico y filosófico. Eso es lo que está buscando el deísmo. Por eso digo yo que más que una religión, realmente es más filosófico. ¿Sí? Tiende más hacia la filosofía que hacia la religión, en cierta manera. Bien, ¿está claro lo que es el origen y contexto del deísmo? ¿Las raíces? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Pueden preguntar porque qué tal que salga en el examen y usted de pronto en el parcial y usted de pronto diga, "Ay, yo no pregunté y vea, salió esa pregunta". Entonces, si yo le pregunto ahí en el examen, en el parcial que salga, le pregunto, profundice y explique y profundice, porque debería ser así, explique y profundice cuáles son las raíces y el contexto del deísmo. ¿Qué va a responder usted? ¿Qué respondería alguno de ustedes? A ver, quiero escucharles. Donde la razón es más importante que la fe en ese contexto. Sí, pero está bien la respuesta, pero es muy cortica, muy cortica. Entonces, Ok. digamos que ese es el fondo claro del asunto, pero tienen que ampliar, ¿de acuerdo? Explicar, profe, pues el tema de estos siglos, ¿sí? Donde estaba en auge la razón y pues todos estos asuntos científicos demostrables, también asuntos políticos y que todo eso llevó pues al deísmo, ¿sí? Yo quería preguntar algo, profe, ¿hay alguna religión o algo donde, o sea, que uno pueda decir estos son deístas? Bueno, ahorita al final vamos a observarlo, pero la verdad, si estamos hablando de un grupo donde se reúnen, no lo hay. Y creo que esa es una de las críticas que se tiene hacia allá, hacia el grupo. Pero ahorita lo vemos un poquitico. Entonces, cuando vayan a hablar ustedes acerca, digamos que salga la pregunta, explique y profundice sobre el origen y las raíces, sobre el origen del deísmo. ¿Cuál es su raíz? ¿Cuál es su contexto? Ustedes deben hablar acerca de
la razón, como mencionó un poquitico David ahí en esa época, pero deben hablar que sus raíces están en, y mencioné dos espacios claros, el Renacimiento y la Revolución Científica. Y explican qué es el Renacimiento, explican qué es la Revolución Científica, y entonces explican, de pronto pueden colocar allí, habían las figuras como Isaac Newton, René Descartes, que fueron los que colocaron las bases para que tengamos un enfoque más racional y menos dogmático. Y de paso, pues en sí es una reacción contra todo lo que son los dogmas. ¿Ve? Entonces usted explica un poquito más de esto, el asunto, la aclara, por qué se le llamó la época de las luces, y ya quedó la respuesta. Entonces es más ampliecita la respuesta, ¿sí? O sea, David le dio en el punto principal, pero tiene que ampliarlo más. María Fernanda, de una vez pregunta porque queda que le salga ya en el parcial. Profe, es que todavía no me termina de quedar claro el contexto, o sea, las raíces y la reacción, pero no tengo el contexto realmente claro. Vale, gracias por preguntar, ¿sí? Entonces, las raíces, tenemos que estar hablando acerca del Renacimiento y la Revolución Científica. Esas son las raíces, ¿sí? Y cuando hablamos del contexto, estamos diciendo que el contexto es el siglo entre el 17 y el 18 y es la Ilustración, la época de la Ilustración, o también conocida como la época de las luces, ¿sí? Entonces usted indaga un poquitico más acerca de la época de las luces, que es una época que está con un énfasis profundo en la razón, en la ciencia, y cuestiona todo lo que tenga que ver con los dogmas, con las autoridades. Punto. Ese sería el contexto, que es lo que se está presentando en ese momento, ¿sí? Alrededor del deísmo. La gente está pensando mucho. Entonces, dentro de ese pensamiento, pues busquemos a Dios de una manera racional, científica, filosófica, que no tengamos que dar un salto a la fe al vacío, que de pronto vayamos y nos estrellemos con algo que no entendíamos o que no sabíamos. ¿Listo? ¿Queda un poquito más claro, María Fernanda? Sí, señor, perfecto. Gracias. Bueno. Em, Preguntas para cada uno. Oh, bueno, vale. Ahí va la cuestión, dice Daniel. Preguntemos a cada uno. Bien, entonces, em, hablemos un poquitico, que no me pasó acá. Hablemos un poquitico, sí, aquí. Hablemos un poquitico del desarrollo del deísmo. Entonces, esto también es parte de cómo empieza a trabajar el deísmo. ¿Dónde arranca el deísmo, no? Entonces, el deísmo se desarrolla primero en Inglaterra. Sale en Inglaterra, ¿sí? Donde hay, bueno, son varios pensadores, pero hay dos de ellos que se enfocan mucho en este punto, que le dan el pie para arrancar con este asunto. Uno es llamado el señor John Locke, ¿sí? John, usted ya sabe cómo se escribe. Y el nombre Locke se escribe L-O-C-K-E. Locke, ¿cierto? ¿Cierto? John Locke. Locke. Bueno, Locke. Así es, sí. Con el énfasis así. Gracias. Entonces, John Locke básicamente es el que estaría aquí en este caso enfocándose en esa área. Y hay otro señor, el Lord Herbert con H, Herbert con H, B larga, ¿no? Bueno, B larga no, B, porque la otra no es B larga, la otra es V. Hay B y V. En este caso estamos hablando de B. Entonces, Lord Herbert de Cherbury. Estoy hablándolo así como está en español. Cherbury, con CH, con B y termina en Y. Cherbury. No sé cómo Canterbury. se lee. Lord No, Herbert de no es Canterbury. Canterbury, no, porque este es Cherbury solamente. Anselmo de Canterbury está en el año 400, en el año 1200, 1400 está Anselmo de Canterbury. Pero aquí solamente Cherbury, así como suena Cherbury, pero no sé si se pronuncia así, creo que tendría otra pronunciación, no sé. Cherbury, así como estaba escrito. Entonces, estos dos pensadores son
realmente los que se enfocan en la parte hacia la razón desde el punto de vista religioso. Es decir, ellos consideran que sí hay un Dios. Sí, sí hay un Dios. No hay negación absoluta de que no hay. Sí, sí hay Dios. Pero su énfasis no va a estar en el Dios que explica la religión o la Biblia, sino que su énfasis está en el Dios que la razón me da, en la razón como yo lo puedo lograr entender. Y este último, Lord Herbert de Cherbury, se le considera el padre del deísmo inglés. Ese es el padre del deísmo inglés. Y él argumentó que la religión debe basarse en principios universales y racionales, no en revelaciones específicas. Las revelaciones son muy personalizadas y pues no sería lo correcto. Él habla que debe ser algo universal, irracional. No irracional, sino irracional. ¿Sí? Para que quede claro. Entonces, el señor Lord Herbert de Canterbury, entonces dice, como padre se le considera el padre del deísmo, dice que la religión tiene que estar basada en principios universales y racionales, no en revelaciones específicas. Entonces, aparece en Inglaterra este asunto. ¿Sí? Ahí aparece en Inglaterra. Y luego pasa a Francia. ¿Sí? El deísmo fue promovido por filósofos franceses y hay dos de ellos que son, digamos, como los principales del asunto. Un señor que ustedes vieron por allá cuando estaban en el colegio que se llama Voltaire, en español Voltaire, Voltaire, creo que se llama exactamente en francés, Voltaire, debe ser así. El señor Voltaire, Voltaire en español. ¿Sí? ¿Han escuchado de él? ¿Escucharon alguna vez del señor Voltaire? Claro. Bueno, está ese señor, Voltaire, y está un señor de pronto un poquito más conocido, Jean-Jacques Rousseau. En español es Jean-Jacques Rousseau. ¿Sí? Jean-Jacques Rousseau. En su idioma, me imagino que es así el correcto. Entonces, estos dos personajes criticaron la superstición y criticaron el autoritarismo de la Iglesia Católica. Y Voltaire, ese señor Voltaire, en particular, fue un supremo defensor del deísmo. Él sí aclaró que tiene que ser algo racional. Si yo no entiendo a Dios aquí en mi cabeza, entonces tengo problemas con Dios. Yo ¿cómo puedo creer en algo que no entiendo? Ellos no están negando a Dios. Ellos están diciendo que sí hay un Dios, pero hay que entenderlo aquí. Por eso la razón tiene que ser importante. Y de Inglaterra y Francia, lógicamente que los ingleses vienen hacia América, son los que vienen hacia este lado, y en América, entonces, pues no vienen a Sudamérica, van hacia las colonias americanas al norte. Y el deísmo encuentra en Norteamérica, pues un terreno muy fértil, un terreno donde la gente está anhelando y buscando a Dios, pero, pues, ¿cuál Dios? Y hay tres personajes que, digamos que son los que influenciaron para este momento en Norteamérica. Thomas Jefferson. ¿Han escuchado alguna vez a Thomas Jefferson? ¿Alguien escuchó alguna vez a Thomas Jefferson, presidente de Estados Unidos? Sí, Sí. y también jugó parte crucial para escribir la Constitución. ¿Vale? Benjamin Franklin. ¿Han También muy escuchado Benjamin Franklin? importante, Presidente de Estados Unidos también. no, pero sí aparece en el billete de 100 de Estados Unidos, Sí, el presente. billete de dólar. Pero a mí me parece que sí fue presidente de Estados Unidos. Benjamin Franklin nunca fue,
jugó una parte importante durante, digamos, el primer movimiento como para tener la libertad, pero como tal nunca llegó a ser presidente o vicepresidente. Fue un inventor y también fue dueño de negocios, pero no fue presidente o vicepresidente, profe. ¿Y qué dice Benjamín aquí en la clase? Sí, señor, yo nunca fui presidente. Entonces, vale, gracias por el comentario, Lorenzo, porque aclara un poco. Y hay otro señor llamado Thomas Paine, Paine en español, Paine, pero me imagino que llama Thomas Paine, será lo ideal, ¿cierto? Así será la traducción. Ya estoy aprendiendo, Lorenzo, ¿sí ve? Estoy aprendiendo, hermano, estar a su lado aprendo. Bueno, estos fueron influidos por las ideas deístas. Y el señor, este último, Thomas Paine, escribió una obra literaria llamada La Era de la Razón. En English lo escribió, ¿no? The Age of Reason. ¿Sería así más o menos, Lorenzo? The Acts of Reason. Sí, La segunda palabra es porque ACTS. la segunda es AGE, era. The Age of Reason sería. Y la otra es sí, la razón. Pero sí, la era de la razón, ¿no? Sí, la era de la razón. Perfecto. Entonces, este señor escribió La Era de la Razón. Y en La Era de la Razón le metió una defendida profunda al deísmo y criticó todo lo que tiene que ver con la religión organizada. Dijo, olvídese que vamos a tener religiones organizadas. La razón es pura y la razón nos tiene que llevar a Dios, a un Dios razonable. No es un Dios que vamos a creer que de pronto está ahí. No, tenemos que entenderlo. Y estos fueron los que arrancaron también para avanzar el deísmo en Norteamérica. Entonces, note, arranca en Inglaterra, pasa a Francia y viene a América. Ahora, las personas que están trabajando en esto, todos son muy reconocidos. Son personas muy conocidas en los tres países que acabo de mencionar y ahora, en nuestro tiempo, los recordamos en historia como muy reconocidos. Note que las personas que tocaron esto son personas de influencia. Y cuando las personas de influencia creen en algo, estas personas riegan rápidamente por todos lados su punto de vista. Creo que esto está pasando aquí con el deísmo, porque la expansión es impresionante. ¿Cómo se expande el deísmo? Bueno, en primer lugar, se difunde a través de lo que conocemos como escritos. Hermanos, esta gente empieza a escribir. Recuerde que ya está la imprenta, que está desde 1484 con Gutenberg, ¿sí? Y entonces dicen, tenemos a la mano imprentas, sabemos escribir, tenemos las ideas en la cabeza, ¿qué estamos esperando? Y empieza, hermano, a escribir sobre todas las ideas del deísmo, dándole espacio a la razón. Y entonces sacan libros, hacen ensayos, sacan panfletos y empiezan a darlos a todo el mundo. Las obras de los filósofos y escritores deístas fueron rápidamente leídas y estaban discutiéndose en todos los círculos intelectuales. Claro, todos estos libros que sacaron, todos estos ensayos, panfletos, artículos que empiezan a sacar por todos los lados, llegan a casi a muchos rincones y la gente se siente y empiezan a charlar sobre eso. Déjeme decirle que esto fue punto importante para que la gente empezara a decir, bueno, pues la razón es lo más importante, busquemos al Dios que cree nuestra razón. Y creo que hoy en día estamos teniendo los resultados de lo que el deísmo sembró en los años 1700 y 1800. Otra manera de expandirse el deísmo fue a través de las discusiones. En los salones literarios, en los lugares donde la gente iba a tomarse un café, en la época de la Ilustración, se sentaban y tomaban un café, y eran lugares perfectos. Los salones literarios y los cafés donde podían sentarse
y se discutían ideas filosóficas, se discutían ideas científicas, se discutían ideas religiosas también en algún momento. Y entonces se empezó a propagar el deísmo entre los intelectuales y en la clase media emergente. Ahí arrancó todo. Los pobres, los que estaban trabajando todo el día en sus lugares, en sus labores, no podían tener tiempo para sentarse, para tomarse un café, para ir a un salón a leer. De por sí que muchos no leían a esa altura de la vida. Pero la gente de clase media, un poquito alta, y los de clase alta, los intelectuales, eran los que se sentaban, eran los que leían, ellos eran los que propagaban todas las ideas, ellos los que se sentaban y discutían, y se sentaban con el otro, bueno, presénteme sus ideas, ¿usted por qué esto? Y entonces yo le presento las mías. Y esto era una discusión, no era discusiones de pelea, ¿no? Era discusiones en el sentido de conversaciones intelectuales para tratar de llegar a las mejores conclusiones del asunto. Y otra de las maneras que se promovió el deísmo para su expansión fue básicamente una de las ideas más fuertes que pegó y que dio durísimo, era que el deísmo empezó a propagarse abiertamente en las plazas, en las calles, en todas las esquinas, hablando acerca de la necesidad de separación, de la separación de lo que es la iglesia y el Estado, porque empezaron a criticar la influencia de la religión dentro de la vida pública y política. Y dijeron, esto nos está llevando a causar problemas grandísimos. Aquí se encontró dentro de estos grupos, se da a entender que la religión no es razonable. La religión organizada como viene funcionando no es razonable. Entonces, más bien, separemos la religión del Estado. Una cosa es el Estado, otra cosa es la religión, que cada una viva aparte y vamos a tener menos problemas. Y fue digamos que la proclamación más fuerte que hizo el deísmo, que a la postre fue separando a unos de otros de manera impresionante. Así fue que se expandió lo que conocemos nosotros como el deísmo. Bueno, veamos las características que tiene el deísmo, porque hay unas características importantes acerca del deísmo, no es simplemente hay cuestión de la razón y ya, hay mucho más acerca del deísmo y vamos a trabajar un poquitico cada uno de estos asuntos. Entonces, en primer lugar, podemos mencionar que la característica, bueno, hay dos características principales, hay dos características principales. La 1 y la 3 son las dos principales. ¿Sí? Número 1, la creencia en un Dios creador. Eso es clave para el deísmo. Nunca rechazaron, nunca, hermanito, rechazaron la idea de un Dios creador. Jamás. Siempre tuvieron claro que había algo o alguien que creó lo que hay. Eso me llama la atención, porque son gente que dicen no se puede negar. O sea, la razón no podía negar que hay un Dios. En el siglo XVIII, la época de las luces, no se podía creer que no hay Dios. Sí, sí hay, sí hay. Nadie lo puede negar. Entonces, sí hay la creencia en un Dios creador. Y los deístas creen en la existencia de un ser supremo que creó el universo, pero, y aquí viene el pero, ¿no? Pero no aceptan, no creen que este Dios intervenga de manera continua en el mundo. No hay intervención directa de Dios en el mundo. Dios creó el mundo, pero no se mete con el mundo. Este ser supremo es más bien visto como un gran arquitecto, un buen relojero que diseña todo el universo, establece las leyes naturales y pone a funcionar el mundo como un relojito, y él se queda afuera sin necesidad de meterse. Y es que
Si Dios, dicen ellos, que creen que es una mente inteligente, si Dios que creó el mundo y colocó las leyes naturales y físicas que Dios puso en el mundo, van a hacer que este mundo avance sin necesidad de que Dios le dé manivela, sin necesidad de que Dios tenga que intervenir para nada. Porque las leyes que Dios colocó son perfectas. Y si ustedes se fijan, pues es algo lógico, ¿no? Dios es perfecto, hizo las cosas perfectas. Las leyes naturales, las leyes físicas, son perfectas. Y el mundo va a seguir funcionando perfectamente. Dios no necesita meterse en el cuento. Ese es el punto número uno de la creencia principal de los deístas. ¿Sí? Dos, hay un rechazo hacia lo que tiene que ver con la revelación divina. Y de paso, contra todo lo que tenga que ver con milagros. Entonces, los deístas rechazan la idea de que Dios se revele a través de textos sagrados. ¿Cómo es posible que Dios se revele a través de profetas? No es posible que Dios se revele a través de milagros. Así es que el deísmo considera que esas revelaciones que algunos tienen por allí son más bien producto de supersticiones y no de la razón. No, no es posible que los milagros existan, porque un milagro significa la intervención de Dios en el mundo. Y el deísta dice, Dios existe, pero no va a intervenir en el mundo. Por tal motivo, si Dios existe y creó el mundo perfecto, Él no va a intervenir en el mundo. Eso quiere decir que milagros no hay. Por eso, uno de los tan conocidos filósofos, David Hume, no sé si han escuchado a David Hume, si alguno sí, hay que buscar sobre ellos. David Hume. Se escribe David, así como David Hill, así se escribe David, pero su apellido es Hume, creo que es. Sí, David Hume. Hume. David Hume. Entonces, David Hume es uno de los que considera que no existen los milagros. Como no existen los milagros, entonces debemos sacar los milagros de la Biblia. Es decir, eso no es razonable. No está correcto. Solo dice David Hume, solo podemos dejar en la Biblia todo aquello que la razón realmente es satisfecha por lo que lee. Entonces, si yo me pongo a leer la Biblia y encuentro que hay allí algunos asuntos que no son tan claros para la razón, más bien los dejo a un lado y digo, gracias, muy amable, eso no es claro. Entonces, no existe. Eso de que Enoc caminó con Dios y se fue y nunca vio la muerte, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Cómo es que vinieron los carros de fuego y se llevaron a Elías? ¿Cómo es eso? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Cómo es posible que dice que Elías oró y cayó fuego del cielo y quemó todo? ¿En dónde cabe eso en una mente razonable? Es decir, eso no fue real. Eso no es auténtico. Y si alguno lo quiere dejar escrito en su Biblia, bueno, déjelo escrito, pero no es algo real. Más bien, véalo como algo simbólico, pero no real. Y así empiezan a ir contra los asuntos bíblicos en la época de las luces. ¿Sí? Luego está el énfasis, punto número 3, el énfasis en la razón y la ciencia, que es uno de los puntos más importantes que ellos tienen. Debía haber colocado en primer lugar, no sé por qué no lo coloqué, en primer lugar es el énfasis en la razón y la ciencia, luego sí, el punto número 1, la creencia en Dios, y después sí, que no creen en la revelación divina. Pero bueno, ya está así. Lo importante es que son las características y ya todos sabemos que son características y ya las vamos acomodando.
Entonces, punto número 3 está que hay un énfasis profundo en la razón y la ciencia. Porque ellos, los deístas, valoran la razón, valoran la lógica, valoran la observación científica como los medios principales para entender la naturaleza de Dios y el universo. Y ellos dicen, sí podemos comprender a Dios. Sí podemos entender el mundo y lo vamos a entender a través de la razón, la lógica y la ciencia. Maravilloso. Así es que creen que la existencia de Dios y sus atributos pueden ser inferidos a través del estudio de la naturaleza y del uso de la razón. En otras palabras, no necesitamos la Biblia para creer en Dios. No necesitamos la Biblia para conocer a Dios. ¿Sí? Nos basta con la ciencia, con la razón y con la lógica. Con eso tenemos para conocer a Dios. Así es que este libro que han traído durante muchos años, lo podemos dejar a un lado y saquémoslo. Y sigamos trabajando nosotros aquí con la razón. Algunas iglesias liberales de aquella época realmente creyeron en esto. Y algunos se subían al púlpito y enseñaban no lo que está en las escrituras, sino enseñaban lo que ellos pensaban de Dios, lo que ellos creían de Dios. Y algunos sí tomaban algunos textos de la Biblia, pero los textos que tomaban eran aquellos que ellos podían decir, sí, son más razonables. Y esos eran los que enseñaban. Lorenzo, Profe, es que yo me acuerdo oyendo como anécdotas de gente que era de mayor edad, que había un tiempo en que como pastores no les gustaba que la gente estudiaran ciencias y eso. Eso tal vez hubiera comenzado debido a lo del deísmo. Digamos que agarraban que la gente en vez de un cristianismo simple comenzaban a creer más y más en la ciencia, comenzaban a rechazar la revelación divina. No sé si la me logré revelación, entender. sí. Sí, pues básicamente, em, digamos que la época de la ilustración que empezó a traer todo este mundo de conocimiento, esta otra forma de pensar, es muy fuerte y fue poco a poco secularizando la iglesia. Entonces, al entrar en la iglesia, se empieza a dar un poco la secularización y lleva a algunos a entrar en el mundo liberal, ¿sí? Cuando hablo del mundo liberal, más bien, voy a decirlo más claro, en una teología liberal, para que quede más claro. Entran a tener una teología liberal. Y con la teología liberal, entonces ellos van a enseñar algunas cosas, pero no todas. Van a enseñar muchas cosas del deísmo, mezcladito con algunas cosas que están ahí escritas que se pueden entender. Y este es el contexto, hermanito, tengan atención a lo que voy a decir. Este es el contexto para personas como Charles Darwin, Friedrich Nietzsche y Carlos Marx y otros tantos. Porque estas personas arrancaron su vida con un pensamiento de acercarse realmente a Dios. Amaban a Dios cuando estaban pequeños y jóvenes. Amaban a Dios. Y el deseo de sus corazones era, vamos a servir. Y cuando ellos van a la universidad, se encuentran, porque ellos van a estudiar teología para servir a Dios. Y cuando ellos llegan a la universidad, se encuentran con esta clase de profesores que son teólogos liberales. ¿Qué cree que pasó con estas personas? Terminaron yéndose por el camino de la teología liberal, alejándose plenamente de Dios y empezaron a hablar sus propias ideas. Y llegaron a un momento en que rechazaron aún a Dios. Al menos los deístas creían en un Dios. Estos ya llegaron al punto de decir, no, es que mi mente no da para entender ni siquiera a Dios.
Lo lamento, Dios no existe. Porque el contexto que había en esa época era un contexto donde se enseñaba esta clase de teología liberal. Y las mentes que van a aprender, pues reciben toda esa información, todas esas ideas, las absorben, las hacen suyas y terminan bajo una teología también liberal para ellos mismos. Por eso la importancia de mirar dónde vamos a estudiar. Hoy tenemos universidades también estudiando teología. Y hay unas universidades estudiando teología, pero son muy liberales. En Escocia, creo que es Escocia, Holanda, está la Universidad Libre, creo que la Universidad Libre en Holanda, es que no estoy mal, en Escocia, no me acuerdo cuál de los dos está. Muy liberal, amiguitos hermanos, muy liberal, muy liberal. Impresionante. Pero van a estudiar allá. Y la gente termina en un púlpito siendo muy liberal. ¿Cómo cree que la gente va a recibir eso? La gente lo recibe y dice, uy, sí, chévere, tienen razón lo que dicen, pero alejados de realmente lo más importante. Otra característica que se da en este punto es la moralidad natural. Es decir, la ética y la moral en el deísmo se derivan realmente de la naturaleza humana y del uso de la razón. Entonces, los deístas creen que los principios morales son inherentes a la naturaleza humana y pueden ser descubiertos sin necesidad de una revelación divina específica. O sea, para conocer el bien y el mal, para conocer la ética y la moral, no necesitas ir a leerla en un libro que lleva tantos años. No. La razón te ayuda a entender qué es bueno y qué es malo. Y por ahí están diciendo, no necesitamos nada de libros, solamente usar la razón para poder comprenderlo. Entra una crítica profunda a la religión organizada, pues suelen criticar a todo lo que tenga que ver dogmas, todos los rituales, todas las prácticas que consideran irracionales. Ven a las instituciones religiosas como innecesarias para la relación entre el ser humano y Dios. Dicen, sí, sí hay un Dios, pero pues, no necesitas ir a una iglesia. Sí hay Dios, pero tú no tienes que seguir una religión. Pero sí hay Dios, claro. También está lo que se denomina el deísmo práctico y personalizado. Es decir, al no estar sujetos a una estructura religiosa rígida, ahí va la pregunta de Adriana, ¿se acuerda? Si ellos se reúnen o ellos qué son, cómo es que se hacen. Entonces, como ellos no están sujetos a una estructura religiosa rígida, como la iglesia católica, o como una iglesia cristiana, o como una iglesia de pronto como musulmana o mormona o cualquier otra, entonces ellos tienen una relación personal con su creencia en Dios. Y no requieren intermediarios, no requieren rituales, no requieren lugares, ni quien les guíe ni les dirija hacia esa creencia en Dios. Es decir, pueden solos. No es necesario nada de lo otro, ni libros religiosos, porque son irracionales supuestamente. Por último, es importante tener en cuenta que los deístas consideran que la complejidad y el orden del universo son pruebas suficientes de la existencia de un creador inteligente. Y este punto de vista se basa en lo que ellos denominan la teología natural. Es decir, que argumenta, esa teología natural argumenta que el diseño del universo es evidencia de un diseñador. Eso es pura teología natural. Entonces, ellos, los deístas, dicen, sí, todo lo que vemos en el universo, todo lo que se logra entender, todo lo que logramos ver, todo lo que logramos razonar, definitivamente nos está diciendo que hay un ser inteligente que creó lo que existe. No lo podemos negar. Punto.
Fin del asunto ahí. Bueno, entonces, hay algunos argumentos en contra del deísmo, ¿no? Claro, tratamos de buscar algunos argumentos. Cuando usted ve esto que acabo de mencionar acá, de todas estas personas que mencionan acá, ¿qué argumento salta a la vista que usted dice, oiga, yo tengo este argumento contra el deísmo? ¿Qué argumento tendría usted contra el deísmo? Ellos argumentan, profe, que la moral natural uno con la razón puede tenerlo, ¿verdad? Que digamos, Ajá, así lo dicen. pero la razón técnicamente puede variar, porque hoy en día estamos en un momento que la razón se ha vuelto subjetiva. Digamos, hoy en día ese es uno de los problemas que se está atravesando y no solo eso, sino que a veces la razón como tal no significa algo bueno. Digamos, no llega, si yo utilizo mi razón para justificar un hecho que yo puedo usar mi razón para justificar algo malo que he hecho, pero como yo estoy usando mi razón, pues es moralmente bueno. Ujú. Sí, es decir, Lorenzo está diciendo que como la razón es subjetiva, entonces puede variar de un momento a otro y por tal motivo la razón no es una prueba suficiente no es una prueba suficiente absoluta para comprender realmente cualquier cosa. Se necesita algo más que la razón, es lo que estaría diciendo, ¿no? ¿Alguien más? Cuando Valentina habla de doble moral, ¿a qué se refiere? Sara Valentina, ¿no? Sí, profe, buenas noches a todos. Sí, tiene que ver con lo que estaba diciendo Lorenzo, bueno, perdón, el compañero Lorenzo. Y sí, tiene que ver con eso de que, pues básicamente si cada uno tiene su propia moral, entonces para mí estaría bien matar a otra persona porque hizo algo indebido contra mí y yo estoy justificada en ese sentido, pero pues sí, no, eso no es una base sólida para el argumento que estamos diciendo. Ujú. ¿Alguno de ustedes tiene algún argumento contra el deísmo? Que digan, bueno, pues el deísmo lo podemos tumbar tal vez con esta idea. Podría ser la idea de un Dios personal, ¿no? Demostrarles como que Dios está interesado en la humanidad y en relacionarse con nosotros. Sí, estamos hablando de una experiencia personal, ¿no? Sí, señor. Que es uno de los puntos que yo tengo. Y en este punto, la relación personal con Dios es fundamental para la fe. Porque ¿cómo creen en algo que no experimentamos? ¿Cómo creen en algo bueno, también lo entendemos, pero aparte de lo entendemos, lo hemos creído y confiamos plenamente en lo que está escrito, ¿no? Y nos lleva a una fe de experiencia. El deísmo presenta una visión de un Dios que es distante y que es impersonal. Sí, ellos conocen un Dios distante e impersonal. Y creo que nosotros podemos decir, no, por nuestra propia experiencia podemos hablar de un Dios que sí es no distante, sino cercano. Y que también no es impersonal, es muy personal. Es decir, podemos relacionarnos con él plenamente. Sí, esto sería un punto. Dos, recuerden ustedes que desde el punto de vista científico, sí se puede entender la muerte y la resurrección de Jesús, claramente. Y si ellos están hablando de que la razón es importante y la ciencia es importante, entonces nosotros podemos comprender que la historia ha declarado y ha mostrado que la muerte de Jesús y la resurrección son válidas en la historia, fueron reales y auténticas. Entonces, en ese caso me habla de que este Jesús al cual nosotros creemos es un Dios personal que vino a amarme, vino a estar conmigo. ¿Lorenzo había levantado la mano? No, bueno. Señor. Em,
Otro punto que es importante tener en cuenta es que se argumenta que la revelación, que ellos argumentan que Dios se puede conocer solamente desde el punto de vista eh, razonable y científico. Es una de las maneras que ellos presentan, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que la revelación divina es esencial para conocer a Dios de manera completa. Porque podemos entender a Dios, claro, sí, yo creo que podemos entender a Dios desde lo natural. David dijo en el Salmo 19 que podía verse a Dios en la naturaleza. Y creo que hay otros salmos que nos invitan a ver a Dios desde la naturaleza. Pero para verlo, sabemos que hay un Dios, de acuerdo a la naturaleza, sabemos que hay un Dios y sabemos que Dios es inteligente y podemos conocer uno que otro atributo de ese Dios. No lo podemos conocer completamente a través de la razón. Y no lo podemos conocer completamente a través de la razón porque si lo tenemos aquí en la razón, pero no lo experimentamos, no lo podemos conocer completamente. Necesitamos conocerlo completamente y eso quiere decir que necesitamos no solamente la experiencia, sino también tener un acercamiento a la revelación que Él mismo nos da para poder comprenderlo totalmente. O si no, vamos a tener un Dios muy pequeño, un Dios incompleto. ¿Y cómo entender a un Dios incompleto? Sara Valentina. Sí, profe, yo era la que estaba levantando la mano, pero la bajé Ah, porque dale. eh, no había organizado bien mis ideas y ahorita creo que tampoco, pero igual me voy a atrever. Que algo que yo les preguntaría a los que creen en esta rama filosófica es que ¿cómo saben ellos que Dios está lejos? O sea, sí saben que Dios existe, pero Dios se fue o algo así. Y si Dios creó el mundo, entonces es más grande que el mundo, porque uno cuando forma algo o lo diseña, pues es algo más pequeño que uno, y si es más grande que uno, pues uno pues tardaría mucho tiempo. Pero a lo que hoy es que no sé exactamente si ellos creen en, en lo invisible, en que Dios es invisible, o que si creen que Dios sí es visible, pero está lejos. Y bueno, no entiendo esa parte, la verdad. Si ellos creen en el mundo espiritual o si no, pues yo creo que la tendencia es a que no. Y lo otro es como que, ¿cómo van a conocer a Dios si no pueden ni siquiera hablar con Él? Porque uno necesita comunicarse con alguien para entenderlo también, aunque, bueno, ya son otras preguntas. Pero sí, profe, te quería preguntar si tú sabes si ellos creen en lo espiritual o como, qué evidencia tienen ellos de Bueno, que se haya ido. ellos consideran que hay un ser inteligente, un arquitecto inteligente. Lo pueden llamar Dios o como quieran. ¿Sí? Hay un arquitecto, hay alguien, una mente superior, que es lo que ellos dicen. Y como es una mente superior, creó el mundo y lo creó con las leyes naturales y las leyes físicas perfectas para que funcionara y que no necesita nada más. O sea, el mundo funciona bien con las leyes naturales que se crearon, con las leyes físicas que se crearon. Y por eso no se necesita ninguna intervención de Dios. Entonces Dios fácilmente pudo haberse ido. Es como si usted, dicen ellos, es como cuando usted hace un reloj y usted lo pone a funcionar, le coloca la pila, lo pone a funcionar, lo coloca en la hora, lo pone a funcionar y se va. Y el reloj no necesita que usted esté todo el día mirándolo a ver si ya está funcionando o no está funcionando. El reloj le va a funcionar completamente hasta que la pila se acabe. Punto. ¿Sí? Cuando la pila se acabe, entonces vuelve a aparecer, le cambia la pila y sigue el mundo. Pero no hay un hecho que diga que, que ese Dios interviene en el mundo. Porque en el momento en que intervenga en el mundo, eso quiere decir que va a haber un milagro. Pero los milagros son irracionales. ¿Cómo entender un milagro? Es imposible. Entonces, por eso Dios no puede intervenir en el mundo. Es la lógica que ellos tienen, ¿no? Eh, Podríamos debatir en algún momento eso. Adriana, Profe, también, digamos, otro argumento que yo pienso que podría ser
Es como la historia, cómo van a borrar de la historia los testimonios de toda una comunidad cristiana, ¿sí? Que hay, que existe y que sigue existiendo de personas que realmente han tenido contacto con Dios de manera no solo en la razón, sino espiritual, en su alma, en su interior. O sea, ¿cómo van a borrar eso? ¿Cómo van a quitar eso? Sí, van a decir, no están equivocados, pero somos demasiados, entonces los equivocados. Entonces pienso que eso también sería pues como un buen argumento, profe. Sí, gracias, Ariana. Y yo tengo, dentro de esos puntos también tengo ese, donde se menciona que los milagros, las respuestas a la oración, esa providencia divina, pues son aspectos fundamentales entre nosotros que son reales. O sea, milagros sí se han existido. Y simplemente vayan a un médico y observen cómo llevaba a un paciente con cierto diagnóstico y cómo de un momento a otro fue a mirar a seguir, a seguir con su proceso el paciente y se da cuenta que no tiene nada. Porque sí hay esos datos, sí los hay. O sea, no es algo inventado. Y lo han hecho médicos que no creen en Dios y se dan cuenta que algo pasó ahí. Eso es un milagro. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo, cómo decir que no es siempre tal? Sí, hay los documentos que muestran que sí pasó algo. Gente que ha tenido cáncer. Mira, yo conocí una muchacha en Medellín cuando vivimos en Medellín. A ver, les cuento un poquitico rápido sobre ella. Ella es una muchacha de la vida alegre. No conocía a Dios. Y hubo un señor que iba pasando y él simplemente le gustaba compartir con la gente y hablarle de Cristo. Lo cierto es que a esta muchacha le hablaron de Dios y ella creyó en Dios, pero ella tenía sida y ella le clamó al Señor que por favor la sanara y oraron por ella. Tenía sida, certificado por el médico que tenía sida. Y ella, cuando fue nuevamente el médico a seguir su proceso, se dieron cuenta que no tenía absolutamente nada y no la habían intervenido ni nada. Totalmente libre. Se consiguió su esposo cristiano y ahora es una de las mujeres más impresionantes que va a las cárceles y a los prostíbulos a compartir de Dios, de manera impresionante. Es una mujer impresionante. La conozco realmente y qué tremenda mujer. Y es un testimonio que nadie puede decir que no. ¿Cómo decir que no a algo de eso? Ahí ya inmediatamente con eso quedan borrados todos esos argumentos que ellos levantan. Benjamin Franklin. Sí, señor. Es una pregunta. ¿El cesacionismo podría ser incluido como una clase de sincretismo con ese deísmo? El cesacionismo, que sí puede ser incluido dentro del sincretismo cuando se une al deísmo. Sí, o sea, no es una clase de sincretismo con los deístas porque pues los cesacionistas tampoco creen en los milagros. Ah, ya sé por dónde va. Listo. Sí, pues el cesacionismo no cree en los milagros, pero a ver un momentico. Es que el cesacionismo cree en los milagros que sucedieron en el primer siglo con Jesús y con los apóstoles. Hasta ahí creen. Por eso dice cesaron. Por eso se llama cesacionismo, ¿no? Cesaron los milagros porque de ahí en adelante esos milagros ya no están. Pero sí creen en los milagros que hubo en ese momento. Entonces, sí hay, porque cuando ellos enseñan lo que está escrito, ellos lo ven de esa manera. Sí, si hubo un milagro, si se sanó al paralítico, si hubo resurrección de muertos, si hubo esto, si hubo aquello, sí, lo creen. Que no acontezcan ahora, según ese asociacionismo, es distinto, pero sí creen los milagros en el tiempo de Jesús. ¿Sí? Sin embargo, pues, es que este punto es como complicado porque de todos modos, bueno, algo de pronto que pasé por alto y que no lo mencioné. El deísmo parte un poquito más de algunos hermanos reformados. Creo que de ahí arrancó, porque el hermano reformado le gusta mucho el razonamiento, que sea claro, que sea muy claro. Le gusta que la cosa sea clara, 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 clara en el asunto, en todo, ¿no? Entonces, en algún momento, uno de ellos
pues se fue por la parte del estudio más y terminó en el deísmo. Entonces creo que por ahí de pronto es posible que en algunos momentos, no sé si hay una cierta influencia de pronto del deísmo en algunas personas que creen en el cesacionismo. Es probable que de pronto haya eso, pero no lo podría asegurar realmente. Tendríamos que hacer un estudio de por qué los cesacionistas no creen en los milagros, aunque ellos hacen un estudio profundo en Hechos, en los libros de Pablo, y llegan al asunto de que cesó de acuerdo a la gramática que está escrito, como está escrito, ¿no? Es de acuerdo a eso que toman su estudio y terminan esa conclusión. Pero pues, queda ahí en veremos, no estoy tan seguro. Pero no sé si es una clase de deísmo realmente. No sé, creo que, porque es que el deísmo, como digo, menciona que hay un Dios, pero de resto se queda aquí en la razón. Mientras que el sacerdotismo sigue creyendo en Dios, sigue asistiendo a una iglesia, sigue proclamando a Dios, siguen orando. Entonces, no sé, creo que no es realmente de ahí, pero pues algo, no sé si hay algún anexo en algún momento. Bueno, les cuento que se nos acabó el tiempo por hoy. A ver, sí creo que, bueno, aquí estoy leyendo algunas cosas que ustedes colocaron. Mm, bien, listo. Em, Algo que me parece importante es que el deísta no tiene un argumento para una explicación satisfactoria acerca del problema del mal y el sufrimiento. ¿Cómo explican el mal y el sufrimiento? Buen punto. Ahí lo dejamos, porque no tiene explicación. Y creo que es uno de los puntos más fuertes para nosotros tocarles. Ese sería uno de los problemas filosóficos que tendrían. Uno de los problemas filosóficos, porque no solamente es teológico, sino también hay filosóficos que se presentan. Y concluyo de pronto con mm, diciendo que desde el punto de vista también científico, que también aparece acá, el racionalismo del científico, pues de todos modos, claro, los argumentos científicos de una u otra manera empiezan a hablar de que las teorías cosmológicas y las teorías biológicas que existen pueden explicar el orden y la complejidad de lo que existe sin invocar a Dios, por ejemplo. O sea, ellos terminan porque creen en Dios. Si hay otros que de pronto con sus teorías están diciendo, sí, podemos explicar el orden y la complejidad del mundo sin necesidad de un Dios, que son algunos puntos de vista desde la parte científica, y yo no sé hasta qué punto pues realmente funciona este asunto. Y yo diría que al final, desde el punto de racional, desde el punto de vista racional, el deísmo, el deísmo es demasiado vago o amplio, por así llamarlo, es demasiado vago o amplio, y abarca una variedad de creencias sobre la naturaleza de Dios que puede ser inconsistente entre sí. O sea, desde el punto de vista racional. O sea, es tan vago, tan amplio, que sí creen en un Dios, pero cada uno puede creer en su propio Dios. Entonces, no hay claridad de qué Dios estamos creyendo. Y eso nos da pie para hablar de que tenemos, o al menos el deísmo, maneja una filosofía sin cohesión y sin coherencia a la final. Porque si la razón me lleva a Dios, pues la razón debería llevarnos todos al mismo Dios. Pero aquí en este punto, cada uno puede terminar en un propio Dios de acuerdo al uso de su propia razón. Y esto es incoherente, porque entonces la razón no es tan coherente. Y concluyo con lo último y nos vamos. La última y nos vamos, dijeron en la tienda. Si la razón es tan importante y tan necesaria, si la razón definitivamente es
súper vital, si la razón definitivamente es lo máximo, si la razón definitivamente ha cambiado el mundo, si la razón definitivamente no podemos vivir sin ella, si la razón es todo lo que tenemos para poder alcanzar lo que queremos, entonces, ¿por qué vamos en 2 guerras mundiales y a punto de una tercera guerra mundial? ¿Acaso no es la razón y el mal o el mal uso de la razón que nos está llevando a las guerras que tenemos? Es decir, la supuesta razón que decimos que tenemos los seres humanos nos ha llevado a 2 guerras mundiales y estamos al borde de una casi tercera guerra mundial como vamos. ¿La razón? ¿Eso es la razón? ¿Hacia allá apunta la razón? Yo creo que más bien nos está llevando a complicaciones más grandes, porque la razón es importante, pero no lo es todo. Muchas gracias, muy amable por todo lo que me dijeron. Nos pasamos un minuto, qué pena con ustedes. Mañana nos veremos nuevamente por la misma hora y el mismo canal de los jueves. Listo, profe, muchas Gracias, profe. gracias. Muchísimas Compañeros, gracias. Muchísimas Profe, gracias. El les señor le bendiga. les Profe, recomiendo tengo que hagan una evaluación preguntita. del docente. Vale, pregunte la Profe, pregunta, Ariana, mientras los demás, si quieren, profe, arrancan. una Chao. pregunta. Cuídense, que les vaya Teacher, bien, Pregunten. ansiosos, saludos, bendiciones. Sí, pero yo profe. estaba Vale. mirando Chao, para profe, calificar en tu gracias. materia TO5 no aparece, no aparece TO4, profe, en el teoría sistemática. Yo estamos en TO5, no aparece ahí para calificar. No sé si Le es 4. evaluaremos cuando nos ponga las Ay, notas. verdad. Hagan evaluación docente. Pónganse en pilas con esa vuelta. Pero el tuyo, pero no aparece, Em, profe. No, yo no lo vi, venga. estaba hoy artículo a Teo calificar, 7, pero no. es Evaluación la teología hacemos 7. después de la nota, profe. Dicen que tengo 7. Pues ustedes saben cómo soy yo, entonces ustedes verán cómo Ah, califican. bueno. Yo veré. Dicen que es TO7, dice Josué. Adriana, Sí. ¿ibas a hacer una pregunta? Y profe, yo hice un trabajo integrado entre esta materia y la de teología sistemática, acerca de, digamos, de la historia no toda, ¿no? Porque es imposible, pero parte de la historia de la iglesia junto con las sectas actuales del cristianismo y de cómo podemos desmentir a través de la historia que estas sectas tengan la verdad. Lo hice integrado y lo Inter- mandé ayer. Pero entonces, pues, Interesante. porque tú dijiste que nos puedas valer un trabajo para 2 materias. Fue lo que te Sí, entendí. entonces lo que haces es que ese trabajo tiene que subir a las dos, tiene que estar subido en los 2 cursos. Es el Mm. mismo trabajo, pero en los 2 cursos. ¿Listo? Ah, bueno. Listo, profe. Listo. Listo. Vale. Démela. Perfecto. Bueno, chao. Bendiciones para todos. Que broman. Que sean felices. Gracias, Te abre profe. la clase, profe. Chao. Vale. Vale.